Muy bien. Bueno, espero que todos me oigáis perfectamente. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a esta cuarta sesión formativa ya, que bueno, pues encantados de poder seguir dando esta formación y además en esta ocasión tenemos a dos ponentes pues la verdad queridos y bueno, y la verdad conocidos por todos también. Esta cuarta jornada tiene el nombre de, vaya, me vais a perdonar, tiene el nombre de raíz humana, la raíz humana en la dimensión. Oh, me estoy poniendo un poco nerviosa, me vais a disculpar, entonces voy a otra vez a, a empezar, ¿de acuerdo? La raíz humana en la crisis ecológica, ¿vale? Vamos a seguir las indicaciones, las ideas y bueno, todas las valoraciones que ha hecho el Papa Francisco, tanto en la encíclica de Laudato Si como en Fratelli Tutti. Antes de empezar con los ponentes a que hagan sus exposiciones, sí que me gustaría 2 minutitos para presentaros un poco su recorrido, tanto profesional como personal. Entonces, bueno, pues tenemos a Jesús Manuel Herrero Recio, que ya le conocemos pues, por Chusma, en plan cercano y bueno, pues sacerdote diocesano con más de 33 años de recorrido, es doctor en teología. Se cortó. Por la Academia Alfonsiana de Roma y graduado en Educación Social. Luego también tiene un recorrido en varias, tanto a nivel docente como en comité de bioética. Él es colaborador externo en el comité de bioética del Hospital Río Carrión. Como docente da clases en el Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique. Además, también es el delegado de Educación Diocesana. También da teología moral en el Instituto de Ciencias Teológicas de Cataluña, en la modalidad virtual. También colabora en cuanto con facultades y con universidades a nivel teológico. Sacerdote, está en la unidad parroquial, está de vicario en la unidad parroquial de Carrión, de la zona de la unidad de Carrión. En fin, que tiene un amplio baremo y un amplio recorrido. Y bueno, pues ya sabéis sus conocimientos y sus saberes. Por otro lado, tenemos también a Eduardo Martín Ruano, que bueno, pues que principalmente su labor profesional es como economista. Ha sido también desde el año 2017 al 2020, el presidente general del movimiento GEC, de la Juventud Estudiante Católica, lo que le ha permitido conocer muchas realidades de otras diócesis, y todo este bagaje de viajes y de movimiento pues le ha permitido también, pues, dice unas palabras muy bonitas, interiorizar la importancia de su profesión y de su hacer a nivel como laico en cuanto a transmitir y a llevar esta experiencia cristiana por varios, pues bueno, pues allí por donde va, ¿no? Actualmente compagina esta militancia en la JEC con, pues bueno, pues tiene esa actividad creativa que le gusta participar en grupos de música y en bandas sinfónicas. Entonces tenemos no solamente aquí un profesional, sino también un artista, ¿no? Que nos puede incluso hasta animar el espíritu y el corazón. Bueno, no os puedo decir tampoco mucho más de ellos. También sí que es importante, Eduardo tiene una experiencia y un recorrido ha colaborado en programas en Honduras, en colaboración internacional,
y entonces todo eso también le ha dado una experiencia muy, muy amplia. Nada más, simplemente deciros que la jornada de hoy está dividida más o menos en 4 puntos. Hay una introducción donde nos van a explicar un poco de dónde parte este problema, ¿no? Esta raíz humana que decíamos en cuanto a la crisis ecológica, tomando las ideas de lo que os decía antes, las encíclicas de Laudato Si, Fratelli Tutti, y otros 3 puntos que irán desarrollando pues, un poco la perspectiva de distintas economías, de cómo se puede enfrentar todo este antropocentrismo que tenemos y que está un poco esta dimensión humana la está totalmente desmembrando y llevando por unos derroteros que nos estamos cargando todos, todo tipo de fraternidad. Lo que es acercarnos más al prójimo nos está separando un poco de todo esto. Y luego tendremos un cuarto, último punto de conclusiones, de reflexiones, y qué es lo que podemos hacer nosotros respecto a esto. Sí, recordaros también que podéis ir pensando en preguntas, en cuestiones, en reflexiones, para luego en el último momento, cuando acabe la ponencia, poder compartirlas. ¿Vale? Así que nada más, ya os dejo. Perdonad un poco mi estado de tensión y de nervios en esta nueva experiencia, esta nueva presentación, y gracias de verdad por compartir este momento. Os dejo con nuestros queridos y apreciados y con sus ponentes y sus saberes y conocimientos. Gracias, de verdad. Muy buenas, gracias Agrario y muchas gracias a todas por asistir, y especialmente gracias a la Diócesis de Palencia y a mi compi Jesús Manuel Chusma por invitarme a este acto. No soy palentino, soy placentino, que muchas veces se confunde cuando lo digo, pero tengo a la Diócesis de Palencia mucho cariño y tengo a mucha gente allí querida, entonces pues es un placer poder compartir con vosotros y con vosotras este rato y por supuesto con mi compi Chusma. Vale, bueno, voy a comenzar yo. Sagrario ha contado un poco la estructura de la charla, de este momento. La idea, creo que estáis pudiendo ver la estructura. Si no es así, me lo podéis comunicar. La charla, como bien has dicho, es sobre la raíz humana de la crisis ecológica. En la introducción, bueno, simplemente quiero ahondar en la importancia de la comprensión de la palabra crisis, que con eso conlleva, y cómo Francisco, desde sus 2 encíclicas, atisba una salida, escuchando el clamor de los pobres y buscando la fraternidad universal, que es como, digamos, como se podría definir todas estas encíclicas, especialmente estas 2, Fratelli Tutti y Laudato Si, pero que veremos que están muy complementadas por otros documentos, ¿no? Las 3 partes en las que consistiría la charla va a ser la espiritualidad económica y ecológica del Papa Francisco, de dónde viene y cómo a través de las encíclicas podemos atisbar esa necesidad de llevar nuestra fe a un compromiso económico y ecológico. Luego Chusma va a meterse específicamente en el capítulo 3 de la Laudato Si, que es el que habla de la raíz humana de la crisis ecológica, con ese título, el paradigma tecnocrático y las crisis y las consecuencias del antropocentrismo. Y por último, pues yo tengo un poquito de experiencia, al menos de estudio en economía social y solidaria, en otras economías, y bueno, me parecía que podría ser interesante ver qué otras formas hay para meter mano a la crisis ecológica y viéndolo como una salida también humana, ya que es de raíz humana, también pensamos que la esperanza tiene que venir de nuestra mano, ¿no? Así que bueno, sin más voy a compartir una pequeña presentación para poder seguir el hilo y comenzar. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Vale, supongo que sí, sobre la raíz humana de la crisis ecológica.
El Papa Francisco en este tercer capítulo que da nombre a la charla, el primer punto que dice es esta frase que pongo ahí, ¿no? No nos servirá describir los síntomas de la crisis ecológica si no reconocemos la raíz humana de tal crisis, ¿no? Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Por eso es importante ver qué raíz tiene la crisis ecológica y de dónde partimos. El Papa hace en Laudato Si, que ya lo sabéis porque a lo largo de este curso lo estáis desgranando, y se ha desgranado mucho el Laudato Si a lo largo de estos años, un recorrido por la raíz de esta crisis y digamos qué es lo que nos ha llevado hasta ahora mismo como estamos, ¿no? Vale, la palabra crisis conlleva que no es solo no es simplemente una parálisis, sino un momento que inevitablemente nos lleva a cambiar, nos lleva a transformarnos, ¿no? Entonces de ahí que lo que tengamos que tener siempre en mente es que por muy mal que estén las cosas, tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Leyendo uno de los libros, un libro sobre la crisis ecológica, titulaban a uno de los capítulos un politraumatismo ecológico, ¿no? Quien sea médico, venga del mundo de la medicina, le puede sonar más que a mí, seguro, pero bueno, hablaba de que esto que hemos escuchado muchas veces, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, bueno, pues la Tierra ha vivido por encima de sus posibilidades ecológicas. Hemos vivido y hemos abusado de ella de una manera demasiado irresponsable, ¿no? Hemos olvidado y hemos obviado muchos datos que nos daban los expertos climáticos, los expertos científicos sobre el cambio climático. Porque es que hay datos como este que voy a decir, os voy a decir unos cuantos, que a mí me impresionan mucho, ¿no? Desde el año 1980, la civilización industrial superó por primera vez en la historia la capacidad de carga del planeta Tierra. Es decir, la economía comenzó a consumir unos recursos por encima de los que la Tierra misma podía renovarse. Actualmente, a día de hoy, el nivel de consumo humano exige 1,5 planetas Tierra. Esto es inviable en el tiempo. Pero es que además esto conlleva una enorme desigualdad, que de ahí que el Papa tenga tanto interés por el clamor de los pobres. El clamor de la Tierra es el clamor de los pobres. ¿Por qué? Porque para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, harían falta 5 planetas. Y para hacerlo como un español medio, 3 planetas. Sin embargo, el 75% de la humanidad vive con menos de lo que le correspondería a un planeta. Esto nos pone en una situación de inmensa desigualdad, sobre todo entre un norte y un sur global, ¿no? Y de ahí que sea inevitable tratar el tema de la ecología y del clamor de la tierra junto al tema de la desigualdad y el clamor de los pobres. Eso en la Fratelli Tutti digamos que lo llama o lo hace según la fraternidad universal. Creo que es capaz con estas dos encíclicas de hacerse digamos, un manifiesto y una declaración de intenciones de su pontificado que tiene un pozo espiritual muy importante sobre el cuidado de nuestra casa y de los que habitamos en ella. Igual de importante es el cuidado de nuestra casa como la fraternidad universal entre todos los pueblos que habitamos en ella, teniendo siempre como base la dignidad humana. Fratelli Tutti, que es la última isla que ahora os voy a hablar un poquito más, voy a sacar algunos puntos que me parecen importantes traer, tiene sobre todo la necesidad de un pensamiento global por encima de todo. Si somos capaces de dejarnos de mirar solo a nosotras mismas, a nosotros mismos y mirar la globalidad, seremos capaces de entender lo que estamos haciendo sufrir al planeta Tierra.
en el libro que antes os decía, que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio?, hay otro capítulo que, aparte de poliutramatismo ecológico, lo llamaba el Museo de los Horrores. Es decir, cuando te pones a leer ciertos temas como la subida del mar, la subida de las temperaturas, el éxodo que eso va a llevar y que encima va a afectar a las zonas más pobres, la desertificación, el aumento el aumento de temperatura que lleva a incendios forestales, incluso la existencia de pandemias y plagas, que si leemos cosas digamos, informes científicos, pues hombre, no podemos decir que esta pandemia, no quiero decir esto, pero sí que creo que la idea de que está por debajo es importante. No quiero decir que la pandemia la hayamos causado, que sea culpa nuestra, o que nos han castigado o algo así. No quiero decir eso, pero sí quiero decir que, digamos, una sobreexplotación conlleva poner a la Tierra unos límites que están por encima de sus posibilidades y nos afecta a los que habitamos en ella. Entonces, por eso es tan importante en unos días como estos, que seguramente estamos recordando todos los días, cada vez que nos levantamos, lo que vivíamos hace un año, qué es lo que pasaría si el mundo se rigiera por otras normas, ¿no? En este punto quiero sacar algunos números de Fratelli Tutti que me parecen buenísimos, que bueno, incluso han llevado a gente de la sociedad civil a citarlos y a decir, ojo, por lo que está diciendo el Papa Francisco desde la Iglesia y desde la fe cristiana es realmente importante de tener en cuenta, ¿no? En el número del 106 al 111 es un mini capítulo que se llama Amor Universal, que promueve a las personas. Lo que remarca totalmente es que cuando el principio elemental de la dignidad humana no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la supervivencia de la humanidad. Y el hecho es que remarca que palabras como libertad, como democracia, como fraternidad, se vacían de sentido. Se vacían de sentido cuando la libertad solo es económica y las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder a esas condiciones económicas, ¿no? Entonces, cuando el mundo se rige solo por un rendimiento económico y una eficiencia económica, desde luego estamos olvidando la democracia, la libertad y la fraternidad. En todo como ya decía, se centra en la dignidad humana y de ahí parte para analizar todo el resto. Hay otros números como desde el 163 al 169, que bueno, si tenéis la encíclica cerca lo podéis consultar y si no, la tenéis en internet también, de que además es del capítulo, con un nombre muy bonito, el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. En esos números hay una, bueno, que quería sacarlo porque creo que es una crítica feroz al sistema económico actual y bueno, me parece importante traerlo, que es Amores y límites de las visiones liberales. Aquí dice que la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Mirad, cuando en la Facultad de Economía nos enseñan normalmente con bastante normalidad que la suma de intereses individuales va a llevar a un interés común. Cuando la sociedad la comprendemos, como dice el Papa, como una mera suma de intereses individuales, es imposible hablar de una narrativa común. Es necesario fomentar, además, una organización mundial que nos organice de forma más eficiente. Y remarcar, como tengo puesto ahí, que el buen samaritano que dedica, seguramente que lo sabéis, un capítulo entero a desgranar el hecho y la situación de la parábola del buen samaritano de todos los personajes, el buen samaritano también necesitó de los otros para poder atender a la persona que estaba tirada en la calle. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros solos, por nuestra buena intención, no podemos conseguir nada, sino que tenemos que tener una organización eficiente que nos apoye y que nos posibilite que todas las personas, por ser personas y por tener dignidad humana, podamos llegar a disfrutar de lo que ahora mismo solo una gran mayoría disfruta, que es ese consumo desmesurado de esa vida que olvida que existe una tierra que es limitada, que es finita y que además somos dependientes. En la economía ecofeminista, sobre todo, dicen que somos seres
ecodependientes e interdependientes. Dependemos unos de otros y además dependemos dentro de unos límites de la tierra. Entonces, con esa parábola del buen samaritano podemos ver que solo él no pudo hacer cosas. Necesitó de una posada para poder depositar a ese enfermo, y necesitó de un posadero que se quedara cuidándole. Necesitó de una estructura y de una institución. Estas encíclicas son su hoja de ruta, la hoja de ruta del Papa en lo político, en lo social, en lo económico, en lo eclesial, remarcando que quiere pasar a la acción. Y ahora, para terminar este punto, me parece que el proyecto más ambicioso del Papa Francisco y que más está poniendo fuerzas en él es la economía de Francisco, que seguramente habéis escuchado algo de ello. Yo soy participante de este evento internacional. A mí me llama la atención que todos los escritos, todos los discursos, todas las dos encíclicas, digamos, toda esa espiritualidad que él tiene desde unos discursos que no solamente parten de él, sino que parten de la doctrina social de la Iglesia, que parten de los padres de la Iglesia, que parten de las encíclicas anteriores, que parte de una fe cristiana y que al fin y al cabo parten del Evangelio y de Jesús. Entonces, me parece tan bonito que haya querido hacerlo, que yo creo que, bueno, también es un poco estratégico hacerlo desde la juventud y con los jóvenes. Entonces, Economio Francesco es una llamada a todos los jóvenes, no solo economistas, sino arquitectos, ingenieros, responsables de sanidad, autónomos, lo que sea, que quieran y que quieran utilizar sus estudios hacia un nuevo modelo económico, un nuevo sistema social, una nueva manera de entender la economía y el mundo. Bueno, este evento, por hablaros un poquito de él de manera muy breve, como todo, ha sido trasladado a una futura fecha, esperemos que presencial, porque iba a ser justo hace un año en Asís. El hacerlo en Asís tiene una fuerza muy grande, igual que tiene la fuerza de firmar la encíclica también en la encíclica Fratelli Tutti, también en Asís, basándose siempre en esa figura de San Francisco de Asís que él sigue, ¿no? No se ha podido hacer en Asís, no se ha podido hacer presencial, pero estamos más de 2.000 jóvenes de todo el mundo trabajando en un evento que no es solo un evento de un día, de 2 días que nos juntamos y hablamos de cosas muy chulas, pero que a algunos les sonarán utópicas, sino que digamos que es un proceso en el que desde hace ya más de 2 años que nos lanzó una carta y nos dijo: vosotros jóvenes sois el presente, sois el futuro, tenéis que ser los que cambiéis y utilicéis vuestras profesiones para crear este nuevo modelo a uno que no descarte, ¿no? Esas palabras de la economía que descarta y la economía que mata del Papa son muy llamativas y es muy fuerte la cultura del descarte. Entonces, habla a los jóvenes para que seamos nosotros los que, viendo las capacidades que tenemos con nuestra, digamos, nuestra vida por delante y nuestras profesiones, seamos capaces de, con un diálogo, como siempre, como todo, intergeneracional, podamos construir un nuevo sistema económico. El evento se divide en 12 áreas de trabajo, cada uno estamos dentro de un área de trabajo, desde finanzas éticas, agricultura y justicia, economía, la mujer en la economía, vida y estilos de vida, consumo, negocios, digamos, de cada ámbito, lo desgloba en 12 para ver la interdisciplinariedad que tenemos y que tenemos que aprovechar, ¿no? Hay un enlace de puesto que ahora mismo no voy a compartir, os lo voy a dejar en el chat, ¿vale? Un par de enlaces por si queréis verlo, que es el manifiesto por el que los jóvenes al final del encuentro online que pudimos tener, que bueno, fue como todo muy interesante, pero nos quedaba la calidez de lo presencial, hicimos un manifiesto en el que apostábamos por unas cosas y, no menos importante, denunciábamos otras. Y esto me parece importante porque habría que ver cómo los jóvenes, os leo textualmente este manifiesto: nosotros, jóvenes economistas, emprendedores, agentes del cambio, convocados en Asís por el Papa en el año de la pandemia del COVID, queremos enviar un mensaje a la sociedad en general para transmitir alegría, vivencias, esperanza y los retos en los que hemos madurado. En este mensaje pedíamos a las instituciones económico-financieras desacelerar su carrera, que se active una comunión mundial de las tecnologías,
también para países de bajos ingresos, que se salvaguarden los bienes comunes, que haya un trabajo digno para todos, que se han abolido los paraísos fiscales, que las nuevas instituciones financieras tengan un comité ético independiente, que haya una sostenibilidad ambiental, social, que se asuma el compromiso de una educación de calidad, que las organizaciones económicas y las instituciones civiles no estén tranquilas hasta que los trabajadores no tengan las mismas oportunidades que las trabajadoras que los trabajadores. En fin, una declaración de intenciones de todos estos jóvenes que os invito a que leáis, porque apostar por unas finanzas éticas y decir que se desacelere de las instituciones económicas financieras no queda así de bonito, sino que está diciendo que actualmente hay empresas que están invirtiendo en negocio y en aspectos que no creemos que son dignos para la sociedad humana, que están fomentando un crecimiento económico que es insostenible. Es decir, no es solamente decir qué bonito, vamos a hacer unas finanzas más éticas, por ejemplo, o un trabajo digno para todos, sino que es feo que haya empresarios que no consigan, no den esa oportunidad a los trabajadores, y qué feo que haya empresas que hagan con nuestro dinero lo que sea, donde sea y sin tener ningún filtro de nada. Me parece importante que es una apuesta, pero también es una denuncia a muchas maneras de trabajo que hay y que crean un sistema de economía que descarta. Vale, aquí voy a dejar paso a mi compi Chusma. Él, después de este, digamos, bueno, de este acercamiento al tema desde una perspectiva más económica y ecológica, pues Chusma va a hablar de la raíz humana y centrada en la Laudato Si. Y a mí me parecía que ahora mismo, para todos estos temas que estás hablando, la Fratelli Tutti podía tener un poquito más de fuerza, y con la Laudato Si va a ir ahora mismo Chusma. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Un momento. A ver. Vale, así que cuando quieras. Pues gracias, Edu. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer de una manera muy sucinta, porque no puedo hacerlo de otra manera, esta presentación de este capítulo tercero de la Laudato Si. Me baso en una presentación que hice en la Universidad de Burgos, y entonces voy a tratar de centrarme en algunos de los aspectos así como más característicos o un poco más mollares de esta cuestión. Es muy difícil en poco tiempo centrarnos en todo, ¿no? Simplemente os lo voy a pasar. Fijaos que de todos los capítulos que tiene la encíclica, nos centramos en este tercero, que es la raíz humana de la crisis ecológica. Lo ha dicho bien Eduardo, que lo que significa crisis y lo que significa ir a la raíz. Quizá hemos visto las consecuencias, estamos viendo las consecuencias, pero hay que ir un poco a lo que es raíz. Voy a ir pasando muchas cosas que tenía. Simplemente decir que no es nuevo este tema de la ecología. Es decir, todo el capítulo 10 del compendio de la doctrina social se titula así: salvaguardar el medio ambiente, lo cual hay una reflexión bastante profunda hecha sobre la ecología y bastante profunda hecha también, por supuesto, en economía, en las distintas encíclicas de la doctrina social. Yo creo, por lo que a mí se me llega en todo lo que vamos estudiando, yo creo que Francisco recoge muy bien, dándolo una óptica y una lógica distinta, todo lo que está siendo doctrina social y trayectoria social en la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante que él hace. Vamos a poner un poco el microscopio en este capítulo tercero, ahí, tal y como le presenta el Papa, con esta raíz humana de la crisis ecológica. Son tres cosas las que nos dice el paradigma tecnocrático. Voy a describir un poco qué significa técnicamente eso de tecnócratas, tecnocracia, tecnopoder, ¿no? El poder dominante de la tecnología, que se ha hecho global, se ha globalizado. Además, este paradigma está totalmente en todo el mundo, está metido tanto en nosotros, que dice el Papa, que es muy difícil. Tenemos que hacer cosas alternativas, tenemos que ir contracorrientes si queremos vivir al margen de este paradigma que se ha hecho totalmente como algo normal en la cultura. Y él habla del antropocentrismo y de las consecuencias que ha tenido este pensar en la persona humana sin límites, con derecho a colonizarlo todo y a dominarlo todo. Son esos tres ejes los que tiene este capítulo tercero.
Si nos centramos aquí en el primero, en este paradigma tecnocrático dominante, en números del 101 al 105, si en el capítulo primero se describen las distintas síntomas del deterioro medioambiental, como es la contaminación, el agua, el clima, la biodiversidad, en este capítulo se centra en lo que llamamos progreso, en lo que llamamos economía, en lo que llamamos que el mundo y las personas, dentro de este principio de la doctrina social de que tenemos que progresar, lo dice Populorum Progressio, tenemos que progresar todos los pueblos y todas las personas que pertenecen a todos esos pueblos. No puede ser un progreso desigual, no tiene que ser un progreso solidario de unos con otros, ¿no? Y este progreso, esta economía, diríamos, lo que necesitamos en la vida para vivir, estos procesos económicos, se tienen que basar no en el dominio y la destrucción, que lo pongo ahí en una flecha hacia abajo, sino en el respeto y la sostenibilidad. Cosa que no parece que el paradigma tecnocrático llegue. Lo ha insinuado un poquito ahora Eduardo cuando hablaba del liberalismo. Yo creo que este paradigma va muy en contra de esta otra cultura, de esta otra lógica de la generosidad, en contra del egoísmo, y que nos invita al Papa a que rompamos esta manera de entender la economía. No voy a entretener mucho, simplemente por alguno dirá, ¿y qué es esto de la tecnocracia? Si algunos de los más mayores del lugar se acordarán de aquel gobierno último del franquismo, que era un gobierno de tecnócratas que hizo que la sociedad española se desarrollara de una manera grande. Claro, cuando se desarrolla de una manera rápida y de una manera grande es porque se producen también grandes desigualdades y grandes injusticias. Esto es una de las ideas que aparece muchísimo en estas encíclicas y en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que no todo progreso es para todos y tiene que ser para todos. Fijaos que en esta tecnocracia se habla de un sistema sostenible, económico, pero que tiene que tener unas condiciones industrializadoras y con capacidad de desarrollo naturales, tecnológicas y humanas que no todos los países tienen. Hay muchísimos países que no llegan a estos niveles de tecnología o de recursos humanos, aunque tengan recursos naturales. Y otros tienen recursos humanos y no tienen tecnología, y otros tienen tecnología y explotan la naturaleza. Esos tres ejes, naturaleza, tecnología y recursos humanos. Y hablan que solo América del Norte, lo has descrito un poco tú, Eduardo, la URSS y algunos otros países de Europa, pues se llevan prácticamente todo este paquete del desarrollo optimizado. Aquí en estas diapositivas os describe un poco como las 11 características de la tecnocracia. Las describo así muy rápidamente, ¿no? La racionalidad, la ciencia, los sistemas científicos tienen que controlar toda la tecnología, eso es muy importante por una cuestión de racionalidad y de verificación científica de todo lo que se hace. Ese es un punto de este paradigma. Otro punto es que la democracia no puede controlar las decisiones que son no técnicas. Es decir, la democracia no está para la política, no está para decir nada en lo que es eminentemente técnico. Esta es otra de las características que yo creo que está muy en la base de todo lo que nos está pasando. Otra característica, que lo hemos dicho, el liberalismo. Hay que dar libertad absoluta para los individuos con un poder adquisitivo ilimitado y unos derechos personales que no tengan límite, el liberalismo económico, ¿no? En eso se basa la tecnocracia. También habla de que la economía más clásica de la escasez, ¿no? Dinero, deuda, valor, interés, esos cuatro elementos con los que se varía o con los que se explica la economía, no son válidos, sino que el criterio tiene que ser la abundancia y la explotación, una abundancia económica, un desarrollo, un bienestar ilimitado, ¿no? Hasta donde se pueda. Las modernas concepciones de la tecnocracia se habla de una optimización de la energía. Claro, ha llegado también este sesgo ecológico a la tecnocracia, hay que controlar los recursos, hay que controlar los servicios, hay que controlar también los productos, hay que optimizar esa energía, ¿no? Porque es limitada. Y para ello
Esto probablemente os suene con todo esto de la pandemia, hay que eliminar las decisiones políticas de los asuntos técnicos, es decir, esto es tema de expertos, los expertos saben en este tema en concreto y no se puede decir nada ni se puede ni siquiera opinar. Esto os lo decía también otra de las características. Hay que tener una capacidad productiva con los mínimos costes posibles, hay que maximizar los recursos y eso está muy metido en esta mentalidad tecnocrática de la cual también participamos nosotros de múltiples maneras. Tenemos que hacer que los recursos rindan al máximo, ¿no? Esto ha traído, y aparece mucho en la encíclica, la disminución del trabajo humano. Se han automatizado muchísimas cosas, lo estamos viendo en cantidad de empresas que producto de la automatización, pues prácticamente la concepción que teníamos de trabajador o trabajadora antes, pues se ha reducido muchísimo por esta automatización o tecnificación. Hay una palabra base en esta tecnocracia que es el bienestar para todos, en ingresos, vivienda, salud, educación, ocio, que todo el mundo llegue a tenerlo, o por lo menos tenga las posibilidades de tenerlo. También en este sentido está la palabra sostenibilidad. Claro que hay una conciencia de que los recursos empiezan a ser limitados y hay que hacer una gestión sostenible de ellos y que hay que ser eficientes industrialmente y hay que pasar por todos esos controles de calidad que en economía y en las empresas y en todos los lugares nos han hecho pasar. Muchas veces esos controles de que las cosas tienen una calidad y no se desperdician recursos, ¿no? Incluso habla este paradigma de eliminar y reducir los males sociales, la pobreza, la contaminación, la inseguridad y la enfermedad. Pero bueno, de esa manera, es decir, si nos sobra tiempo, si sobran recursos y tal, pues hombre, nos tenemos que acordar de estos elementos, sobre todo de la gente que está peor, y tenemos que hacer políticas sociales, tenemos que hacer políticas medioambientales, políticas de seguridad y políticas sanitarias. Eso está muy metido. Lo he descrito así rápidamente para que nos situemos en qué es esto del paradigma tecnocrático. Francisco hace en estos números una valoración positiva del progreso. No podemos ser ingenuos, no podemos volver a las cavernas, lo dice él así. Es decir, el progreso está bien. El progreso cuando beneficia al bien común, que es uno de los principios que aparece en las dos encíclicas de manera más desarrollado, junto con el destino universal de los bienes, tiene que ayudar a todas las personas, a todos los lugares del mundo y que nadie se quede atrás, es lo que siempre decimos, ¿no? Que el progreso sirva para que todos los pueblos y todas las personas a nivel individual dentro de esos pueblos también progresen. Él habla de unos riesgos y peligros y yo sí que os invito, hay 3 números que son, yo creo que muy proféticos. El número 105, el 107 y el 109 me parecen sublimes, porque en el 105 dice que tenemos que tener una autoconciencia de nuestros propios límites. Tenemos que saber que somos limitados, porque si dejamos en libertad y no ponemos límite a nuestra propia naturaleza humana, habla de unas fuerzas ciegas, el Papa, que están ahí siempre, que son el egoísmo y la violencia, que afloran y se ponen por encima de la responsabilidad de los valores y de la conciencia de las personas y arrasan a las personas con 2 criterios que son muy de hoy, que es la utilidad, cosas que sirven para algo y que nos dan seguridad. La seguridad y la utilidad pueden estar enmascarando unas fuerzas ciegas, violentas, explotadoras o egoístas. Eso en el 105. En el 107 me parece que es muy bueno para la reflexión este tema, porque dice que los objetos productos de la técnica no son neutros. Y es verdad que no es lo mismo comprar un tipo de coche, otro tipo de coche, o un tractor u otro tractor, o un móvil u otro móvil. Todos los productos de la técnica, cuando los compramos, estamos generando un estilo de vida. Me parece interesantísimo esa aportación. Estamos entrando dentro de una manera de entender la sociedad y unos posibles, que decimos, unos posibles sociales, y estamos favoreciendo a unos grupos de poder o a otros. Y esto en la tecnología, que la tenemos en las manos, en los móviles, en cualquier cosa de las que hacemos, es para hacérselo mirar, ¿no? Es decir, no es neutra los productos de la técnica, no todo vale, ni no todo vale para las mismas personas, ¿no?
Dice ahí en ese número 107 que maximizar los beneficios no es suficiente. Y hace una cita de Caritas in Veritate, la cita mucho el Papa Francisco a esta encíclica de Benedicto XVI, en el número 35. Y lo dice así de claro, dice: el mercado por sí mismo no garantiza ni el desarrollo humano integral ni la inclusión social. Se mete mucho contra este mercado, este equilibrio que hacemos entre oferta y demanda, este equilibrio que parece ser que el mercado autorregula de vez en cuando. Y él dice que si el mercado no está marcado por la solidaridad o por la confianza recíproca entre unos y otros, es muy peligroso. Y ahí la crítica de esa otra lógica de entender la vida más desde gratuidad que desde egoísmo y más desde la libertad que desde el liberalismo, yo creo que está en esos 3 números que os he dicho, en el 105, en el 107 y en el 109, que llevan bastante crítica. Avanzo un poco en esta globalización del paradigma. Dice que, claro, todo esto, ahí os he puesto algunas cositas, luego esto lo voy a dejar colgado por si acaso alguien quiere mirar algo más, algunos vídeos que complementan. Dice que, claro, intervenimos en la realidad, lo hemos hecho siempre. Las cosas que hay en el mundo, que hay en la naturaleza, las usamos. En todo el capítulo 2 de la teología de la creación, evidentemente, se ha hecho mucha crítica a veces al cristianismo cuando decimos que nos dio la naturaleza para que la dominásemos, ¿no? Es un verbo un poquitito fuerte, el del dominar. Yo creo que es más usar, ¿no? Desde el inicio de la creación se dan las cosas para que nos sirvamos de ellas y las dominemos en el sentido de que las hagamos más humanas, las traslademos a las personas humanas. De ahí que estrujar y explotar la naturaleza va muy en contra de ese primer mandato divino de dominar la creación, que no es dominarla para explotarla. No somos dueños de las cosas, sino que somos administradores y tenemos límites. Hay que poner límites a ese uso de las cosas. Dice que, claro, un segundo aspecto que es globalizador y masificador. Este paradigma cultural se ha extendido y no podemos salir de esta dinámica para decidir en libertad y crear alternativas, de tal manera que casi cuando decimos que otra economía es posible son iniciativas como muy fantasmagóricas, como que no llegan mucho a la realidad porque son un poco así como extratemporales, ¿no? Pero dice el Papa que tenemos que ser valientes ahí, que tenemos que tener los individuos y los colectivos creatividades alternativas a esta forma globalizadora y masificadora de esta cultura tecnócrata. Claro, hay una especialización de la tecnología, dice este aspecto, que es una dificultad, que al final la tecnocracia lo que hace es mirar la realidad desde un prisma nada más, desde el prisma económico o desde el prisma técnico o desde el prisma científico, queriendo dar soluciones a todo. Y no es verdad, ¿no? Porque la vida es mucho más, hay otro sentido de totalidad, esa integralidad que luego nos hablarán en el próximo día, una ecología integral, que claro, hay muchos más aspectos totales, una mirada más global de la realidad de la que puede darnos simplemente una óptica especializada dentro de la tecnocracia, ¿no? Y habla ahí de unas ideas revolucionarias, que va a ser para la última parte de la intervención, que lo desarrollará un poco más Eduardo. Él habla de 4 palabras de cómo tiene que ser el progreso. Tiene que ser sano, tiene que ser humano, tiene que ser social e integral. Lo dice así en uno de los números que me parece también muy clarito. Sano, humano, social e integral. Con un modelo de vida no consumista, no puede ser de otra manera. Hay que echarle a la vida también poesía, no todo es técnica, no todo es tecnología y no todos son aparatos, ¿no? Sino que también hay otras bellezas, otras poesías, otra espiritualidad que la gente lo está demandando en nuestra sociedad y que la vida pues va más allá de las cosas, de lo que fabricamos, de lo que hacemos, de lo que conseguimos, de los beneficios, del progreso desenfrenado, ¿no? Y dice que eso da aburrimiento y que necesitamos encontrar un fin y un sentido. Una valiente revolución cultural de la que hablará en el final de la ponencia Eduardo un poco. Hay que aminorar la marcha de esta fiebre que tenemos consumista y de esta fiebre tecnológica.
Me parecía esto interesante que lo viéramos en este esquema. Fijaos que el reduccionismo tecnológico, este crecimiento ilimitado del mercado, que yo lo señalo aquí como el conocimiento, ¿no? La ciencia, dice el Papa que si esto no tiene que ver, si se separa de la filosofía, del pensamiento y se separa de la ética social, la consecuencia es una degradación. Dice, si al crecimiento, al progreso, a la tecnología, no le añadimos una reflexión y no le añadimos unos criterios sociales, unos criterios éticos sociales, se degrada el medio ambiente, se degrada el sentido de la vida, empezamos a entrar en angustia y en ansiedad, y lo estamos viendo, y se degrada la convivencia. Me parece una intuición interesantísima, una evidencia interesante. Y además dice, esa frase en amarillo la dice el Papa Benedicto en Caritas in Veritate. Hay situaciones, eso genera, ese reduccionismo tecnológico genera situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Eso hace que esa degradación haga que persista esta miseria que nos deshumaniza. Ahí ponía un ejemplo a la hora de hacer soluciones al tema ecológico. Dice el Papa que tenemos que meter soluciones más globales, no soluciones parciales, más integrales. Lo desarrollará el próximo día. Un cambio de modo de pensar, establecer programas educativos, cambiar el estilo de vida, hacer un desarrollo de la espiritualidad. Y esto es lo que da la interrelación de los verdaderos profundos problemas que tenemos, ¿no? Y no quizá en el plano ecológico de hacer acciones sueltas o campañas puntuales o la doble moral de que pienso una cosa y luego hago otra totalmente distinta, o instalarnos en un materialismo que no cambia nada, no transforma nada, ¿no? Bueno, estaba ahí. Paso así un poquito por no detenerme mucho más. Bueno, ahí se celebra el cumpleaños de esa tierra que la estamos totalmente destruyendo, me parecía este cómic muy interesante, ¿no? Y terminamos un poquitito con estas crisis que lo ha provocado el antropocentrismo. Lo he explicado un poco y lo desarrolla muy bien el Papa en los números 118 y siguientes. Dice que el antropocentrismo, que es, por resumirlo, a ver cómo lo puedo decir, es ese deseo desmesurado de dominarlo todo, de exaltar la ciencia por encima de todo, para el beneficio personal, para el beneficio individual de la persona. Se debilita el valor del mundo, el valor de los demás y se pone el propio individuo en el centro de la realidad, ¿no? Lo exalta. Eso es un peligro grandísimo que tenemos de individualismo que luego Fratelli Tutti nos corrige, evidentemente, porque este sueño prometeico que habla el Papa del dominio, de dominarlo todo, de llegar a controlarlo todo, de llegar a ser dioses, que es un deseo muy antropológico de siempre, incluso al margen de la naturaleza, nuestra cultura al margen de lo natural, desconectándonos de la realidad no te interesa, no interesa nada, solo interesa su propia vida, ¿no? Y ahí es donde el Papa dice que también podemos pasar a un biocentrismo, es decir, pues solo lo natural es lo mejor, solo la naturaleza y esa vuelta a la vida material, ¿no? es lo mejor. Tanto el antropocentrismo como el biocentrismo son criticados y hay que completarlo según este esquema con el ser social, evidentemente, el valor de las relaciones, la dimensión social que tenemos las personas, que te saca de ese autoensimismamiento en el cual podemos estar instalados y te salta a la relación con los demás, a la dimensión social, a esa sensibilidad por el hermano, por el que tenemos al lado, y por una vida en general y por unas personas que tienen menos recursos o que tienen menos posibilidades o que son más débiles y que son importantes, ¿no? Y incluso dice el Papa que habría que elevarlo a esa otra dimensión más trascendente que nos saca incluso de nosotros mismos como sociedad, como hermandad, para llevarnos a un elemento más trascendente teológico, ¿no? Divino, ¿no? Esa dimensión trascendente.
Lo he explicado un poquitito en lo que es el relativismo práctico. Lo desarrolla mucho esto que os acabo de decir, ¿no? En el 122. Dice, el relativismo práctico es que el ser humano se coloca como centro de sí mismo, centro de la realidad, y da prioridad a sus conveniencias, a sus circunstancias, a sus intereses, y lo que les pase a los demás o lo que le pase al mundo es irrelevante. Se habla mucho de la cultura del usar y tirar. Las personas ya no valen en sí mismas, sino que pueden ser objeto para mi propio beneficio, para mis propias circunstancias o mis intereses, incluso económicamente también. Y eso pues va en contra de uno de los principios fundamentales de la dignidad humana, que pues, cuando pensamos o consideramos a las personas como objeto o como algo, una cosa, pues se prestan más a aprovecharse de ellas, a explotarlas y a utilizarlas, ¿no? Sale ahí el tema del trabajo. No me voy a entretener mucho en lo del trabajo. Bueno, aquí puse un vídeo de unos cómo se puede relativizar la persona según el marco existencial en el que esté, ¿no? Ahí en el valor del trabajo lo desarrolla mucho, incluso habla del valor de la vida monástica, de esa relación que tenemos con las cosas, esa actividad, el homo faber, ¿no? que las personas necesitamos hacer cosas con la materia, ¿no? Transformar la materia, cambiar la realidad. A veces para hacer productos que son de necesidad, otras veces pues para realizar en nuestra vida profesional pues cosas o elementos que sirven para otros, ¿no? Para mejorar el bien común de una sociedad, de un pueblo, de un mundo, ¿no? Incluso hacemos cosas también por propio placer, ¿no? El arte y toda que no tiene una funcionalidad, pero que nos da belleza, ¿no? Y pues es muy importante dentro del desarrollo personal el trabajo, ¿no? Las dimensiones de creatividad, de desarrollo, de ejercicio de los valores, esa capacidad de adoración, todo eso lo desarrolla en el 127, es muy bonito. Y luego dice, pues claro, evidentemente que es un derecho, que hay que promoverlo. Incluso baja a cosas muy cercanas, ¿no? Esa productividad de lo que llamamos en economía del producto de cero, de kilómetro cero, de las cosas que las tenemos al lado de nuestra casa y que si hay que favorecer a veces los empleos, pues hay que consumir lo que tenemos más al lado para que la empleabilidad siga ahí, ¿no? Porque si no, al final con todo esto del trabajo telemático, pues se está viendo que perdemos esa esencia del valor de las cosas y de las realidades que se han ido lejos de donde estamos, se han translocalizado en una globalidad que no vemos, en unos productos que no vemos, y luego compramos en los supermercados y no sabemos ni siquiera de dónde se han producido dónde se han realizado esos productos. Bueno, la vida monástica dice, lo desarrolla en un número el Papa diciendo que ellos, en ese vídeo que he puesto ahí, hacen cosas con las manos y en la hora de labora de la congregación benedictina de San Benito es muy importante en la vida de las personas, rezar y hacer, elaborar con las manos. Había un vídeo de cómo los monjes hacen, como hacían antiguamente los cantos de los libros y cómo tratan los libros restaurándolos y tal con ese cariño. Luego no lo voy a desarrollar, lo digo ya simplemente, habla de los transgénicos, de los embriones humanos, habría mucho que decir, de los organismos genéticamente modificados. Esto es todo un mundo el que se abre aquí en esta cuestión tecnológica, que hay mucha palabra que decir desde la bioética y desde el derecho de la vida y desde la dignidad humana, ¿no? Hay un principio ético de que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente realizable, ¿no? Entonces, continuamente tenemos que ir poniendo desde la ética, desde la filosofía, desde la reflexión, pues un poco parones a todo lo que la técnica o la ciencia quiere desarrollar, siempre que vaya en contra del ser humano o de una parte de los seres humanos, que a veces dice, bueno, beneficia a la humanidad, pero perjudica a una parte, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el progreso tecnológico y el progreso científico tiene que favorecer el bien común, el bien de la sociedad. Ahí os he puesto, no viene en la encíclica, pero dicen las 10 tecnologías futuristas, es decir, lo que más dinero va a dar económicamente en los próximos años a nivel tecnológico. Por si acaso alguno de vosotros no sabe qué empresa montar, pues monte una empresa de taxis voladores o de minería espacial que se hará millonario, hará crecer muchísimo la economía, porque dicen que estas tecnologías futuristas
no me voy a entretener, pero bueno, desde la comida impresa, que son impresoras que te hacen la comida que tú quieras, en fin, hasta las ciudades inteligentes de las que ya vamos viendo, las casas inteligentes, etcétera. Y ahí lo de los cuerpos cyborgs, que son esa tecnología que se aplica a los organismos, a la biología, siempre en ética decimos con el fin de que la vida de esa persona mejore. Si ha tenido alguna enfermedad o ha tenido alguna amputación, pues que se le ponga algo en lo que sea deficitario biológicamente esa persona, pues se le pone esa tecnología, se le aplica esa tecnología. Hay mucha discusión en esto, se habla, el Papa lo insinúa un poquito en el transhumanismo, del cual se está hablando mucho ahora, si vamos a ser en el futuro biológicamente tecnológicos o tecnológicamente biológicos. Hay ahí una lucha entre biología y tecnología que abre muchos campos al futuro. Hay ahí el número de la 2415 de la Iglesia Católica, del Catecismo, lo dice bien claramente, el séptimo mandamiento. Los animales, las plantas, los seres inanimados están mutuamente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Palabras del Génesis. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto de las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto, está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras, y exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Hace una cita Centesimus Annus. Bueno, ahí está. Y finalizo. Voy a para dejarle un poquitito de tiempo a Eduardo estos últimos 20 minutillos. Esto no lo podía ver, pero no quiero distribuirme. Finalizo con dos cuestiones, nada más, a las que hace también alusión el Papa. La cuestión del cambio del clima, es muy curioso este tema. Hoy estoy investigando ahí, dice, veis que hay una cumbre en París hace 3 o 4 años y se pidió un compromiso real de los países más contaminantes, que son Estados Unidos y China. Dicen estos países que lo más que pueden hacer es controlar un poquito el abuso sobre la naturaleza, pero no revertirlo, no se comprometen a revertir eso que están ellos mismos, estos países grandes, provocando en el deterioro de nuestro planeta. Se habla del cambio climático con ese más menos 2 grados. Has aludido antes tú, Eduardo, a este tema. Es un tema muy importante en el campo de la biología, ¿no? Del tiempo. Ahora estamos a 1,5 de elevación de grados. Y si hubiera entre 3 y 5, se generaría un daño tal en la naturaleza y en las ciudades y en la vida humana que incidiría de una manera más grave y más contundente en los pueblos menos desarrollados o económicamente menos potentes. Y esto es muy importante. Es decir, todo lo que contribuye al aumento de la temperatura del planeta puede acarrear, incluso para las personas en situaciones más precarias, todavía una incidencia mayor. Y va a hacer alusión ahora, Eduardo, al Plan 2030. Yo creo que ahí tenemos unos retos importantes en este tema de la energía y de las energías renovables y de tomar conciencia. Yo he sacado unos datos que están ahí publicados en esa encuesta que ponía ahí. Dice, le preguntaban a la gente, ¿está usted dispuesto a modificar rutinas para que no se produzca el cambio climático? El 93% dice que sí, que estaría dispuesto a modificar sus rutinas. Dice, ¿estaría usted dispuesto a utilizar menos el coche? Ya baja el 89%. Cuando ya vamos bajando a cosas un poco más concretas, la conciencia ecológica se va reduciendo. Y si dicen, ¿y está usted dispuesto a tener restricciones en la luz, en la energía de su casa? Ya baja casi al 50%. La gente no estaría dispuesta a renunciar a la energía de la luz en función de generar de impedir un cambio climático. Os lo quería poner ahí así como un ejemplo. Y luego ya lo que alude también en la Fratelli Tutti a las pandemias y otros flagelos de la historia. Los otros flagelos los hemos visto bien, pero en relación con otros flagelos como son la crisis migratoria que tenemos y todos esos problemas a nivel mundial
que el Papa tanto ha desarrollado, pero centrándonos en lo que es el COVID, en la pandemia del COVID, que va directamente a lo de la dignidad humana, él dice que hay que volver a pensar en los seres humanos más que en el beneficio de algunos. Y esto es claro, la persona es lo primero y hay que poner por encima del beneficio económico a la dignidad de las personas, a los seres humanos, ¿no? Y a todos los seres humanos y en todos los lugares del mundo, ¿no? Y ahí hace un pequeño recorrido desde el 1980, que estuvimos en una fiebre consumista de que todo lo podíamos... éramos señores y dueños de todas las cosas y podíamos explotar todo hasta el final. Esa fiebre se nos ha pasado un poquitito y se nos ha llegado a esta crisis que nos ha dado un vacío existencial, una crisis de sentido y esa tentación a la autopreservación egoísta de decir, bueno, me voy a salvar yo y los demás pues que se busquen la vida, ¿no? Y hay una crítica pues, a los países más ricos, a los países con una tecnología mucho mayor que se tienden a salvar ellos y que el resto del mundo pues se hunda. Y acaba ahí con esa propuesta en el número 36 del Fratelli Tutti de compartir solidaridad, tiempo, esfuerzos y bienes con esa comunidad de pertenencia a la que, esa fraternidad universal hacia la que quiere que lleguemos. Y yo creo que ahí lo dejo, ¿eh? Te dejo un poquitito, Eduardo. Es desarrollar esos números, ese capítulo tercero. Bueno, yo lo he hecho así de una manera sucinta. Yo sí que os invito a que lo leáis, sobre todo esos números que os he dicho que son muy importantes porque nos centran un poco en el cambio del estilo de las personas, del estilo de vida y en esa conciencia de que sí que podemos hacer alguna cosa aunque vayamos contracorriente, y esas iniciativas del Foro de Economía de Francisco van un poquitito en esa línea de economía alternativa que rompa con esta cultura liberal o tecnócrata en la que estamos metidos, que al final pues vamos hacia la autodestrucción porque no hay abundancia en esta tierra, sino que hay más bien escasez, con lo cual tendremos que distribuir y redistribuir la riqueza en favor de todos los pueblos y de todas las personas. Te dejo, Eduardo, gracias, no quiero quitarte tiempo, ¿vale? Muchas gracias. Complementa genial lo que iba diciendo yo. Y bueno, has dicho muchísimas cosas. Por ir entrando ya en la última parte de este ratito, hay dos tipos de economía, dos tipos de sistemas que tú ya los has ido desgranando. Que bueno, leyendo una entrevista que le hicieron al Papa incluso antes de escribir Laudato Si, al poquito de nombrarle, decía él que lo que él decía, dice, nos han vendido una promesa en la que decían que cuando el vaso estuviera lleno se desbordaría y los pobres y la mayoría de la población se podría beneficiar de ello. El problema es que esa promesa no ha sido así y cuando el vaso ha estado lleno, el vaso se ha ido agrandando. Me parecía muy visual esta reflexión que hacía Francisco para hablar de esa economía que mata, esa palabra que tanto ha utilizado, ¿no? Y que está en la raíz, como veíamos con Chusma, de la crisis ecológica, de la crisis humana, de la crisis social. Quería destacar dos puntos de la Fratelli Tutti muy, digamos, que te entran ganas de levantarte y hacer algo una vez que los lees, ¿no? De estos que te tocan totalmente. Bueno, respecto a la pandemia decía que hemos visto, porque la Fratelli Tutti está escrita una vez hace menos de un año, la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias. Ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que habría que rehabilitar una política que no estuviera sometida a la finanza y al beneficio de que hablaba Chusma. Claro, es que esto tiene detrás un planteamiento muy, pero que muy crítico al sistema actual. Y yo quería resaltar dos antes de pasar a lo final. Uno es el punto número 118 de la Fratelli Tutti hasta el 120, esos dos numeritos que hablan de reproponer la función social de la propiedad. Claro, cualquiera que lea esto
te lleva a pensar por qué ideología se puede mover el Papa, que es lo que siempre le han dicho. Pero nada más lejos de la realidad. En la Laudato Si dice que la fe cristiana es la que parte de esa función social de la propiedad y que no quiere que haya una propiedad privada que sea totalmente individual. Es decir, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Esto lo dice San Juan Pablo II, lo decía Juan Crisóstomo, lo decía San Gregorio Magno. Es decir, la fe cristiana nos está hablando de que el mundo existe para todos porque todos tenemos la misma dignidad y que la propiedad privada no puede ser, ni mucho menos, considerado como un derecho natural, secundario y derivado tiene que ser un derecho natural, secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y la propiedad privada ha sido el dios de los últimos años, ¿no? Sobre todo de la época de esta fe neoliberal, como también dice el propio Francisco. Otro punto que quería destacar era, bueno, me parecía que cuando hablaba del amor político, me parecía que mezclaba dos palabras que en mi vida hubiera puesto yo, una al lado de la otra, ¿no? Amor político, los desvelos del amor, la caridad política. Y de la caridad política quería destacar una idea que me parece muy fuerte y muy interesante porque creo que se ha confundido a lo largo de los años la palabra caridad, palabras como caridad, solidaridad, como decía al principio, libertad. De la caridad dice que no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados. Es decir, la caridad no es dar de lo que me sobra, no es utilizar a las personas pobres para mi beneficio, no es dar unas migajas. Qué triste ver cuando detrás de esas supuestas obras altruistas se reduce a la pasividad al otro. La educación no puede ir enseñando que la caridad tiene este objetivo. Tiene que estar al servicio de que cada ser humano puede ser artífice de su destino, es decir, puede ser protagonista de su manera de vivir en el sitio en el que vive. También os recomiendo, si no habéis leído la lectura de la exhortación apostólica Querida Amazonía, aunque parezca que está hablando solo de la Amazonía, creo que tiene ahí otro trasfondo ecológico y de vida muy interesante y que me parece muy bueno para empezar la última parte, que ya voy a ser muy breve, de la charla, que es rescatar ese buen vivir. A lo largo de los últimos años, por lo menos lo que yo he visto, es que se ha llamado nivel de vida al nivel de consumo. Claro, esto tiene detrás un fuerte sistema. Nivel de vida no es el nivel, cuanto más consumes, más tienes, no es el nivel de cuanto más crezco, más tengo. El nivel de vida debería ser, lo primero, vivir en esta tierra, en esta vida, asegurando que las futuras generaciones lo van a poder hacer igual que yo y disfrutar de algo que no sea solo consumir. Entonces, frente a esa economía, existe otra economía. Y me gusta mucho cómo aquí el Papa al final de un capítulo en el que, bueno, te está poniendo te está mostrando y haciendo los rasgos de una educación, o sea, de una sociedad integralmente con muchas diferencias a lo que en los últimos años nos han vendido a lo largo de la historia. Entonces, me gusta cómo él dice esto que pongo aquí en la de 127 de Fratelli Tutti, dice, sin duda se trata de otra lógica. Dice, si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán fantasía. Quiere decir, o cambiamos integralmente nuestra manera de vivir y nuestra manera de estar en el mundo, o esto nos va a parecer una pantomima que por mucho que no entres en esa lógica, bueno, pues me parecía que con esa frase del Papa pues, se puede decir muchas cosas, como decir, mira, sin duda se trata de otro momento, no puedo hablar con personas que todavía no han hecho esa conversión integral a lo que esto supone. Me interesaba al final de la charla
dedicar un momento a cómo todo esto que nos plasma el Papa en la encíclica, que estas dos encíclicas, si veis los pies a nota de página, no son otra cosa que una mezcla de sus discursos, una mezcla de discursos a movimientos populares, de discursos a los obreros, de encíclicas de otros papas, de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, ¿qué es lo que hace? Es dotarle de actualidad ante un mundo que está pidiendo un cambio desde lo social y parece que ahora ya un poco desde lo institucional, ¿no? Que ahora voy a ir brevemente con lo del Acuerdo de París que nombraba a Chusma, que por cierto no han pasado 3 años, han pasado 6 años ya, que fue en el 2015. El tiempo pasa rápido. Y con esto, ese número, el 169, también de la Fratelli Tutti, creo que nos supondría a la Iglesia realmente un puente con la sociedad actual. Son unas herramientas de decir, desde la fe cristiana nosotros tenemos una propuesta de vida, una propuesta que no nos la hemos inventado y que no es ahora, pero que tiene mucho, mucho que ver con la actualidad. En el 169 dice eso, que hace falta pensar en la participación social, política y económica, es decir, la participación de la sociedad, incluyendo a movimientos populares, a movimientos de producción comunitaria, a movimientos sociales, a las propias personas que formamos parte de ese sistema. Descartando eso, no estaremos hablando ni de libertad ni de democracia. Con eso, quiere decir que hay nuevas formas de hacer una economía, nuevas formas de hacer ese sistema, que se llevan diciendo durante mucho tiempo, pero bueno, que voy a hacer algunos rasgos de algunas, y solo he elegido algunas para ver que hay otra manera de hacer esto. La esperanza no es solo vamos a esperar a ver qué pasa. No, hay una manera distinta, primero de sentir y de vivir y luego de apoyar hacia un tipo de modelo que, como decía Chusma, no nos haga ir al supermercado y no ser conscientes del enorme recorrido que han hecho nuestros productos cuando a lo mejor en el huerto que tenemos al lado, en el pueblo de al lado, nos pueden ofrecer lo mismo. Es decir, vamos a cambiar ese sistema, porque eso eso no se puede apoyar. Con esto se han empezado a dar cuenta los de las organizaciones internacionales y han sacado desde el Acuerdo de París, que digamos que fue el momento en el que la gran mayoría de países, como ya he dicho Chusma, no todos y no todos con las mismas condiciones, se pusieron de acuerdo para intentar sacar adelante una agenda que se ha llamado Agenda 2030, porque los objetivos van desde el 2015 al 2030. Estamos en el 2021. Si os metéis en la página web de la Agenda 2030, así se llama, veréis que todavía falta mucho por lograr. Pero bueno, es toda una declaración bastante amplia, integral, transversal, que tiene 17 objetivos, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tenéis aquí en la imagen, pues bueno, que van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, el trabajo decente, el crecimiento económico, la vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, reducción de desigualdades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Bueno, abarca un montón de cosas con un compromiso de los países, al menos con un compromiso político. Ya veremos en qué se va poco a poco eso bajando la sociedad y a nuestras ciudades. Seguramente que algo habréis visto, bueno, y si no, si buscáis algo sale que la promoción desde los ayuntamientos, desde las ONGs, de todos los de los ODS, la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque, bueno, supone realmente un momento importante. Tiene muchas críticas, pero tiene realmente cosas muy esperanzadoras. Como crítica se podría decir pues, que no todos los países tienen que tener las mismas responsabilidades. Los países del norte global tenemos muchas más responsabilidades que las del sur y que se presta a la voluntariedad de algunas cosas. Y eso de la voluntariedad, pues bueno, puede que salga bien, pero puede que no salga tan bien, si solo hay una voluntariedad de unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, os invito a que lo conozcáis. Es el momento ahora, el Papa sabe que es el momento a nivel internacional, en la ONU, en la OCDE, las organizaciones, digamos, supranacionales más importantes y es el momento de dar esa imagen que quiere dar con estas encíclicas, rescatar la espiritualidad
de Francisco, que bueno, se me había olvidado comentar, la economía de Francisco no se llama, eso nos lo dijo él, no se llama la economía de Francisco por él, por el Papa, se llama realmente por la espiritualidad franciscana de Asís, no es solo porque sea él quien lo haya hecho, no es un alabo a la figura del Papa. Bueno, pues, siguiendo con la sociedad civil, es otro círculo que tenéis al lado, se llama Una propuesta de, bueno, la economista que más lo trabaja es Kate Raworth y se llama La economía del donut. Es muy visual también. Podéis ver que la forma principal es como de un donut. La forma verde, todo lo verde sería lo que es ecológicamente posible. Por encima hay unos límites que no se pueden superar y lo socialmente deseable. Por debajo hay unos límites que no se pueden bajar. Todo lo que esté en ese donut, en esa rosquilla, economía de la rosquilla, la economía del donut, es socialmente deseable y ecológicamente posible, sostenible. Todo lo que esté ahí dentro puede asegurar una sostenibilidad y un desarrollo y un crecimiento sostenible. Lo que veis en rojo, las partes rojas son las partes en las que nos hemos sobrepasado. Habla sobre la energía, el acceso a la comida, la sanidad, el agua, el saneamiento de las instalaciones. Bueno, os invito también a que podáis visualizarlo, es muy, muy visual, la economía del donut se llama, ¿no? En la economía de Francisco vino la economista que lo trabaja y nos hizo una exposición muy, muy interesante. Hay unos límites por encima, hay unos límites por debajo que conviene tener en cuenta. Vale, y por último, en lo que, bueno, hay otras dos corrientes de economía así global, que sería la economía feminista, que pretende poner en el centro de todo los cuidados, y como pone en la imagen esta, que lo pone en inglés, el capitalismo también depende de las labores domésticas. No diría también, es que el capitalismo, si tú le quitas la labor, que suponen los cuidados en nuestra sociedad y nuestras familias, que normalmente han estado feminizados y que han sido y que las han llevado a cabo las mujeres, el sistema se derrumba totalmente. Y los cuidados no se han contemplado. Actualmente las leyes en España, por ejemplo, no contemplan las labores del hogar de las mujeres que limpian las casas, por ejemplo. Bueno, digamos que es una corriente que busca realmente poner en el centro de la vida, ese buen vivir, la vida y los cuidados. Y que el trabajo sea para la vida y no la vida para el trabajo. Otra corriente económica es la del decrecimiento, también muy interesante. Jason Hickel es uno de los que trabaja mucho, un economista que trabaja mucho. Esta teoría que dice, pues lo que dice que es que el crecimiento sostenible, que es lo que se ha hablado mucho en los últimos años, pues realmente ahora mismo no está siendo real, no está siendo sostenible, está siendo solo crecimiento. Dice que ya tenemos toda la producción y todo el consumo necesarios para poder vivir. No necesitamos más crecimiento. La economía no necesita más crecimiento. Necesita un parón, pero que ese parón no significa una recesión. Una economía que necesita crecer para ser sostenible, sostenible no. Una economía que necesita crecer para seguir viva es una economía insostenible. Porque en el momento en el que deja de crecer, se vuelve una recesión, una crisis. Y sabemos lo que conllevan las crisis. Pero con un nuevo modelo, con un nuevo sistema, una economía que no crezca no necesita crecer, por lo que no se estancaría y seguiría el curso de la prosperidad que nadie quiere que volvamos atrás. O como decía Chusma, que lo pone aquí en el Laudato Si, que volvamos a las cavernas. No necesitamos eso. Pero sí necesitamos una desaceleración, un pisar un poco el freno en todo lo que es la producción y, bueno, y el fomentar ciertos ámbitos de la economía que no atienden a la productividad, no atienden a lo real, a la economía real, sino que atienden a una economía que nadie ve, ¿no? La cristalización de todo esto en lo local, pues bueno, me parece que ahí tenéis el logo de REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Economía Social y Solidaria. Son empresas que trabajan poniendo el centro de todo a las personas, empresas locales, empresas que llegan a nuestras ciudades y bueno, y que intentan ver todo esto con la perspectiva integral que el Papa también ve, no solo
ecológico, sino también feminista, social, justo bueno, y que engloba todo esto para poder asegurar un mundo mejor para el mañana e incluso para el hoy. Hay una nueva forma de vivir, hay una nueva forma, bueno, no son nuevas, digamos que rescatar muchas cosas que quizás hemos olvidado y que los del norte nos hemos relajado demasiado. Esto parecería que todo lo que hemos contado, Chusma y yo hoy, no tiene nada que ver con nuestras vidas, pero realmente sí que tiene que ver. Castilla y León, la comunidad en la que estáis, de la que soy yo, que soy extremeño, si hiciéramos un mapeo por los datos del paro de la juventud, si hiciéramos un mapeo por los datos del trabajo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, de los alquileres, y lo hiciéramos en las grandes ciudades, veríamos cómo, sobre todo a estas periferias de España, nos afecta muchísimo todo esto, porque es un modelo que prima solo la eficiencia y la rapidez que se da en las ciudades, la masificación que se da en las ciudades, las grandes empresas. ¿Qué oportunidades tiene un joven como yo de vivir en una ciudad como Palencia, como Plasencia, como Salamanca, como Zamora, como Ávila? Pues muy poquitas. ¿Por qué? Porque hay un sistema que desde luego no favorece el ritmo de vida y lo que una ciudad como esta puede ofrecer. Entonces, si pensamos que no nos afecta, quizás no estamos siendo del todo sinceros con nosotros mismos. Y si fuéramos y vayamos al supermercado y vemos todos los productos, de dónde vienen, nuestra ropa, veríamos que hay cosas que no cuadran, ¿no? Entonces, pues con toda esa idea, yo creo que es lo que el Papa nos ha querido meter dentro y que bueno, soy siempre con una ilusión que es la de la fe cristiana, fe católica, que es la de la alegría y que el amor y la esperanza supera al miedo, la vida supera la muerte. Y bueno, nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que hemos intentado en esta charla, preguntarnos, ver lo que hay a nivel global y ver nosotros desde nuestro lugar cómo podemos contribuir a este otro tipo de sistema, a otro tipo de economía, y a que la raíz humana de la crisis ecológica también sea la solución humana de una crisis ecológica y que nos lleve a la conversión de un mundo distinto. Muchas gracias por su atención y nada, estoy disponible para lo que quiera. Bueno, pues no nos queda ya prácticamente tiempo para si queréis plantear alguna cuestión. Si lo queréis hacer, pues muchas gracias por las aportaciones que hemos recibido esta tarde. Han sido interesantísimas. A mí me parece muy importante el concepto este del buen vivir que habéis aportado, que incluso como cuestión yo plantearía qué planteamientos o cuáles serían los primeros pasos a dar para cambiar o para plantearse ese buen vivir desde vuestro punto de vista. ¿Qué consideráis que sería lo más necesario o lo más prioritario ahora para empezar con esa nueva lógica de ese buen vivir? ¿Lo podemos dejar así o lo podemos contestar? Me gustaría, por lo menos, alguna aportación. Yo simplemente diría que estuviéramos atentos a lo que tenemos alrededor, a la vida que tenemos nosotros, a nuestro día a día, porque ahí realmente es donde podemos nosotros aportar algo en lo que nosotros vivimos, desde nuestra profesión, desde lo que somos profesores, somos sanitarios, somos trabajadores de la limpieza. Da igual, creo que estar atentos al modo de vida que tenemos, ser conscientes de lo que tenemos y ver qué oportunidades, qué acciones o qué maneras de entender el sistema hay a mi alrededor que yo pueda utilizar, ¿no? Esto, claro, viene de una conversión, como dice el Papa, de una conversión primero muy personal y muy integral de mi persona, ¿no? En este curso también he visto que hay una que está dedicada también a la economía social y solidaria, a las alternativas, pues estar muy atentos. Si hemos conseguido lograr esa conversión personal, estar atentos a lo que hay a mi alrededor y ver qué puedo hacer yo y desde dónde puedo hacerlo.
Sí, yo creo que además de la conversión esa personal a la que aludes, Eduardo, yo creo que hay un factor de creatividad, que yo creo que lo insiste mucho el Papa, de creatividad no solo personal, sino también colectiva, que los colectivos, las comunidades, pues los movimientos, parroquias, lo que sea, hagamos de forma colectiva también algún paso, no solo algo individual de concienciación personal, sino también un poco colectiva en las comunidades. Tejer redes, ¿no? Tejer redes con otros colectivos y trabajar en comunidad. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más o alguna aportación o reflexión. Yo desearía dar las gracias a los dos, porque no sé si se me oye. ¿Se te escucha? Sí. Sí, sí. Porque lo que han dicho yo creo que es muy sugerente, muy actual y también profundamente evangélico. Porque en definitiva, pues bien, la crisis ecológica está en una profunda crisis humana, que yo también creo que por ahí van un poco los tiros. La concepción misma del hombre, la antropología, que aunque se habla mucho de antropología, a veces no ponemos al hombre en el centro. Y el hombre, hombre o mujer, vamos, la persona en el centro. Porque esa es la clave de todo, no solamente de la economía, sino del mundo del trabajo, del buen vivir y por descontado, desde Jesucristo, que es el hombre nuevo. Es mi aportación y con ello mi gratitud también a los dos. A Chema, perdón, a Chusma le veo casi todos los días, pero a Edu hace tiempo que no lo veo y desde aquí le envío un saludo especial. Muchas gracias, otro para ti. Muchas gracias. Buenas noches. Desde el YouTube planteaban una pregunta, la planteaba Teo y decía, hace una introducción, dice: el tejido social y económico de nuestra provincia, donde prima una estructura dependiente de subvenciones, una economía tradicional, intrafamiliar, pues que todo ello crea una dependencia estructural. Decía que está en juego la esperanza de muchas familias y jóvenes por situarse con dignidad ante el futuro. Preguntaba, además yo creo que a vosotros dos que estáis muy presentes en el mundo de la educación, igual os podéis dar luz, planteaba qué hacer, por ejemplo, para impulsar una formación profesional más innovadora y humanizadora. Yo lo ampliaría pensando pues en el futuro, qué hacer para que la educación sea más humanizadora. Pues sí, vamos, coincido totalmente porque la educación, digamos que sería la herramienta estrella para poder cambiar todo esto de lo que estamos hablando. Pues el qué hacer y el cómo creo que también implica mucha creatividad, como decía Chusma, desde allí donde estemos. Ahí es a lo que yo me refería cuando desde donde estemos podemos hacer algo, ¿no? Desde la educación estamos formando a jóvenes desde muy pequeños. Tenemos a veces unas guías docentes, unas estructuras de temario demasiado, digo, como con demasiados límites y a lo mejor nos limitamos solo al conocimiento y eso no lo pasamos por el corazón, ¿no? Yo creo que lo importante es que desde la educación el conocimiento se pueda, digamos, empapar un poco de la humanidad que todos tenemos porque somos seres humanos y desde ahí transmitir tu pasión por esto. No puedes transmitirlo si no lo vives. Entonces, si tú lo vives, si tú eres capaz de ponerle nombre a todo esto de lo que estamos hablando, serás capaz de transmitirlo y a los alumnos, las alumnas, desde la formación profesional, desde primaria, incluso desde secundaria en la universidad, pues podrás transmitirle una nueva manera de ver su profesión, una nueva manera de ver todo lo que va aprendiendo y siempre en búsqueda de la propia vocación de cada uno. Al final, el Papa remarca mucho la vocación de cada persona a lo que quiera y que esta vocación esté unida a lo humano y ecológico, pues bueno, yo creo que complementa mucho todo el conocimiento y el temario que como profesores en la educación damos, ¿no? Y bueno, y fomentar que se cree vida en los centros educativos, que se fomenten asociaciones de estudiantes, que se fomente a los jóvenes a hacer más cosas que no solo ir a las clases y escuchar al profesor, ¿no? Que se muestre la vida que hay más allá de las materias.
Bueno, pues si no hay alguna pregunta más, vamos a dar por terminada esta formación de hoy. Muchísimas gracias Espera, por las Saki, aportaciones tan... Miguel ¿Perdón? quería decir algo. Ah, No, perdón, no, no lo sabía, sí, no lo al sabía. hilo de lo que estás diciendo, no, para ir terminando ya. Tú terminas, Agri, y ya termino también yo por otra cosa. Vale, Agri. pues eso, simplemente daros las gracias de verdad porque han sido unas aportaciones impresionantes. Nos han gustado mucho tanto las presentaciones que habéis hecho, ha sido muy interesante el compaginar que los dos nos dieseis esas visiones a la vez y complementándonos unas visiones con otras y de verdad que muchas gracias, muy, muy interesante y un placer. Aunque me hubiese gustado hacerlo mucho mejor, el haberos podido presentar en esta formación. Gracias, compañeros, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, sumarme a lo que estáis diciendo todos, de agradecido y agradecidos todos por todas las aportaciones que nos habéis hecho. Además, hay cantidad de alternativas ahí que sería interesante seguir desarrollando, ¿no?, para el futuro. Habéis comentado todo el tema del consumo responsable, la banca ética y cantidad de posibilidades de trabajar en cantidad de ámbitos. Nada, deciros que seguimos dando pasos. Hoy ha sido la cuarta sesión. El próximo día tendremos la quinta, en torno a pensar y gestar un mundo abierto, ecología integral y fraternidad universal. Nos van a ayudar Javier Velasco y Ángel Aguado. Javier Velasco es delegado diocesano de Pastoral Social y Ángel Aguado, que nos está escuchando ahí, pues es un cura diocesano, sacerdote, y que también nos van a aportar otras dimensiones de todo esto. En torno a la de la economía, también deciros que habíamos pensado desde el Centro Diocesano de Formación tener varias mesas de experiencias, un poco todo lo que habéis dicho por ahí, ¿no? Pero se nos ha quedado recortado. Tendremos la última mesa el sexto, la sexta sesión, donde nos hablarán de economías alternativas y solidarias, muy en la línea de, lógicamente, lo que habéis dicho. Pues nada, un placer haberos escuchado, un placer también a todos los que os habéis seguido conectando desde el Zoom y desde YouTube. Y nada, como decía Chomin al principio, algunos que lo habéis escuchado, os mandamos a vuestros correos electrónicos la información con los enlaces, pero a veces os llegarán a correo no deseado o spam. A veces pasa cuando son muchos correos los que se envían. Entonces, miradlo ahí, si no os llega. Y si no, pues tenéis nuestros teléfonos, el de Chomin, el mío, para volveros a reenviar los enlaces para Zoom. Y Chomin, ¿alguna cuestión más para el...? Miguel, ¿Sí? y lo de mañana, eso es para también se puede anunciar, ¿no? Sí. Si alguien quiere... Vuelvo yo sobre ello, don Manuel. A ver, como os decía al principio, cuando estábamos en el recreo, el sábado tenemos jornada de formación social. El aforo No es de en la Casa de formación, la Iglesia no es estará... formación social, perdona, Chomin. Es la jornada diocesana de formación. Me he confundido. La jornada diocesana de formación. El aforo habrá un aforo presencial, pero limitado por las cuestiones que todos conocemos. Lo podréis seguir en el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. Será un enlace abierto para todo el que quiera participar online. Estará puesto en la página web de la diócesis. Desde ahí tendréis acceso al YouTube. Y los que estéis suscritos a la lista de distribución de WhatsApp de la diócesis os llegará un enlace al móvil, y si no, pues entráis en el canal de YouTube de la diócesis de Palencia y ahí lo tenéis disponible. El sábado de 10:30 a las 2. Que sepáis que lo podéis ver en YouTube, pero que no vayáis a verlo todo en YouTube y al final no estemos presenciales 3 o 4. Os animamos, los que podáis ir, id, porque hay un aforo de unos 30 y 35 personas. Entonces, merece la pena también estar allí, escuchar en directo, porque se puede. Ahora mismo hay un tercio de aforo y eso. Y a quien hay que escuchar, vamos a ver. Lo importante es que va a estar José Luis Moral de la Parte, que no sé si se habrá ido ya del Zoom, pero ha estado escuchando todos estos días, está escuchando. Y el título que ha puesto él es Salir a un mundo abierto, recuperar y recomenzar algunos procesos diocesanos de humanización y reconversión misionera. Pues muy interesante es el título, por lo que parece, no será. También deciros que en la página web de la diócesis estará colgado el esquema que va a desarrollar este sábado, para que si alguno quiere tenerlo, estará ahí colgado. ¿Verdad, Chomin? El esquema que...
Sí. el esquema, el desarrollo de las 2 charlas de la mañana. Pues nada más, muchas gracias. Que os aproveche la cena y descanséis bien. Para todos, gracias. buenas noches. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a Buenas- vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuidaros mucho. Miguel, estoy hasta el final. Yo estoy hasta el final. Miguel, hasta el final. Fenómeno, José Luis. Pues ya estás presentado, ya te hemos presentado. Oh, no era por presentarme. Ya, Pelayo, que es compañero tuyo, también aparece bien. Venga, Muy bien, muy bien. Bueno, venga. Hasta luego. Adiós a todas y a todos. Adiós, adiós, Hasta luego. adiós. Adiós, adiós, adiós.